El Salmos capítulo 37, verso 5, hay una expresión ahí, en Hebreos 11.1, como antecedente. Luego hay una historia que se da, que queda registrada en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, que bueno, espero pueda ser de inspiración. Salmos capítulo 37, dice en el verso 5, encomienda a Jehová tu camino. Otras traducciones dicen encárgale o presenta delante de Dios tu camino. Y la segunda parte es y confía en Él y Él hará. Ya hemos hablado acerca de esa expresión. Encomienda a Jehová tu camino, encárgale a Dios tu camino, presenta a Dios tu necesidad, pudiéramos parafrasearlo, y confía en Él y Él hará. Ya les he dicho que normalmente la primera parte es muy fácil de cumplir. La primera parte es como que la que todos palomeamos, encomiéndale. El común de las personas no tenemos problema o no batallamos para encargarle, para presentar. Normalmente, Señor te pido, Señor te pido, Señor te pido, Padre te pido, Padre te pido, ahí te encargo, ahí te encargo. Desde el muchacho que pide que la maestra no llegue a la escuela porque no hizo el trabajo, no sé, hasta la necesidad realmente más importante, ahí está. La segunda parte es la complicada. Esa segunda parte. Y confía en Él. Nunca he visto a personas en ansiedad al presentar. He visto a personas con necesidad al presentar. Pero en esa segunda parte, en el momento de la confianza, esto es, ya lo encargaste. No sé cuántos de ustedes, si les he platicado, no sé cuántos de ustedes ahorita estén preocupados. Acabamos de pedir, pues que si avena, que si fruta, que si algo. Y yo no veo ninguno preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Es que encargué fruta y no sé si va a llegar. ¿A quién le encargaste fruta? Al de afuera, preocúpate, porque el de afuera no se encarga de la fruta. Pero sabes que le encargué fruta al mesero, al capitán, se lo encargué, él fue el que se lo pedía, entonces se lo pediste a quien se lo debías de pedir. Y le pediste lo que debías de pedir. Si yo al mesero no le pido fruta, si yo al mesero le digo, y sabes que la llanta de mi carro llegó bien abajo, pues entonces le estás pidiendo lo que no le debes de pedir a quien no se lo debes de pedir. Pero espérame, le pedí al que le debía de pedir y le pedí lo que debe pedir y está dentro de mi posibilidad, está dentro de su posibilidad, le encargué fruta y entonces pues, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque se lo pedí a quien se lo iba a pedir. Bueno, esa segunda parte normalmente es la complicada, el confía en Él. Porque cuando le pedimos a Dios lo que le debemos pedir, porque o pudiéramos pedir lo que no debiéramos, pero cuando le pedimos lo que debemos pedir, pues entonces ¿qué te preocupa? Le estoy pidiendo que guarde mis hijos, le estoy pidiendo que perdone mis pecados, le estoy pidiendo que me dé fortaleza, que me dé ánimo. No es como si yo le diga, Señor, el día de hoy no quiero trabajar, ahí te encargo que vayas a la oficina y que todos hagan lo que deben de hacer en la empresa y cuídalos porque hay un, dos, tres bien largos y yo me voy a ir a pescar. Pues entonces tal vez no, pero cuando le pides lo que le debes de pedir, sabiduría, discernimiento, fortaleza, paciencia, pues entonces si confía en Él, no, le estoy pidiendo salud para mi casa, estoy pidiendo paz para mi casa, estoy pidiendo que el amor se manifieste. Entonces encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Normalmente el periodo entre que pedimos y sucede lo que pedimos cuando pedimos bien, ese periodo es el que hace la diferencia, porque igual Dios va a intervenir. Pero ¿cómo esperas? Vaya que hace la diferencia. La otra expresión que está ahí, se la digo como antecedente, la ponemos por un lado. La otra expresión está en la carta a los Hebreos. Este autor, un desconocido, porque realmente no sabemos quién escribió la carta a los Hebreos. Normalmente se le atribuye a Pablo, pero no hay claridad en cuanto al autor. Sin embargo, este personaje inicia el capítulo 11 diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Otra traducción de la Biblia dice, la fe es la confianza en que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de que las cosas que no podemos ver. ¿Qué es la fe? Creer en Dios. Pues sí, pero va más allá de que el solo creer. De hecho, no me gusta dejarlo en creer, porque la misma Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Es que yo soy de los que creen en Dios. Ah, qué padre, estás en la categoría de los demonios, porque también los demonios creen. O el diablo, por supuesto que el diablo cree en Dios. Pero no hay diferencia. No, este no está allí. Es el creer y determinarse por lo que crees. Y ahí es donde vaya que hay diferencia. Porque los demonios creen, pero no obedecen. Y quiero pensar que queremos y obedecemos. Es pues la fe, la certeza o la confianza. Por eso te decía, la diferencia radica no en presentar una necesidad delante de Dios, la diferencia radica en saber qué presentar, y más importante, en el momento que presentaste, cómo es que esperas. Con inquietud, con ansiedad, o de pronto dudando.
¿sí? Porque también la duda hace la diferencia. Si lo opuesto al blanco es el negro, pues lo opuesto a la fe sería la duda. Totalmente lo frío caliente, pues entonces lo opuesto sería la duda. Presentar una necesidad delante de Dios y luego dudar, ¿en qué posición nos deja? Y ahí es donde de pronto no te voy a decir, si duda Dios no interviene. De verdad es que yo no puedo decir eso. Hay quien dice, no, si hay duda Dios no interviene. No creo, Dios es misericordioso y Dios es bueno. Y Dios sabe lo que hay en el corazón y de pronto pudiera ser complicado. Esas primeras veces, esos primeros acercamientos, cuando todavía no conocemos a Dios, pudiéramos tener una duda razonable. Y hay una situación aquí que se da, Hechos capítulo 12, verso 1, alguna vez hablamos de ella, se da una historia donde un grupo de creyentes, cristianos, no sé cómo les quieras llamar, de hijos de Dios, presenten una necesidad, ocurre una injusticia, presenten una necesidad. Y ya hay algo que llama la atención, Hechos capítulo 12, verso 1, dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, esto es después de la muerte del Señor Jesús, ubicándonos un poquito en la historia, nace, vive, muere, resucita y después, en los primeros días en la iglesia primaria, en la iglesia emergente, se da esta situación. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, ese Herodes que de alguna forma participó en la muerte de Jesús, no totalmente, pero que participó, dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Son los primeros mártires de los discípulos del Señor Jesús, ¿sí? Y lo mató. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, San Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que los custodiasen y se propondría sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay una injusticia, un personaje que detiene injustamente con intenciones políticas como hoy en día y con intenciones de lastimar o de hacer daño, ¿sí? Pero la iglesia, dice la expresión, hacía oración sin cesar por él, por esa injusticia. ¿De acuerdo? Hay una injusticia y la iglesia hace oración. No hay forma de que podamos obtener justicia en los hombres, pedimos justicia de parte de Dios. ¿De acuerdo? Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados y sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El mismo Pedro no sabía que estaba siendo liberado. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a las puertas, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, pues él, haciéndoles con la mano seña de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Bien, les decía, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad, dice la Nueva Traducción Viviente, lo que nos da confianza de que habremos de ver
y habremos de vivir lo que le hemos presentado, pedido a Dios. ¿Sí? Les dije, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Bueno, y aquí tienes una iglesia que tuvo contacto con el Señor Jesús, porque Pedro tuvo contacto con el Señor Jesús. Una iglesia que vivió de cerca y de forma inmediata el sacrificio, la muerte, la resurrección del Señor Jesús. Una iglesia que ve una injusticia, una situación, aprenden a Pedro con intenciones de lastimarlo, de hacerle daño, y presentan una oración en él, a Dios por Pedro. Una situación que es una situación que surge del miedo. Acababan de matar a Jacobo, habían visto matar a Jesús, y sin embargo, cuando interviene Dios no lo creen. Ese sería mi punto. De alguna forma el Señor interviene y de alguna manera el Señor trae libertad a Pedro, y Pedro llega a donde está reunida la iglesia y está haciendo oración en la iglesia, y les dicen, oye, lo que acabas de pedir acaba de suceder. Ahí está Pedro afuera. Y le dicen estás loca. No es cierto. No está sucediendo lo que estamos pidiendo que suceda. No sé si lo ven. No sé si la gran ironía que está ocurriendo ahí. Pedro es liberado y Pedro sale y Pedro llega, y cuando les dicen que lo que están pidiendo sucedió, le dicen que no. Acabo de escuchar la voz de Pedro. No. Y Pedro tiene que insistir. Y Pedro tiene que insistir. Y no le abren porque prefieren pensar que es un ángel, prefieren pensar que es una visión, prefieren pensar que la señorita está loca, pero no pensar. Y vaya que tenemos un punto. Porque de pronto sucedemos o nos vemos en esa situación. Nosotros pedimos, y cuando pedimos bien, Dios interviene. Y ante la intervención de Dios a veces surge la duda. Y bueno, qué curioso que en la oración dudamos. Y en la respuesta también. Entonces mucho del sufrimiento, del padecimiento que pudiéramos tener, no es resultado de que Dios no esté interviniendo, sino de nuestra confianza en Dios. Y ahí es donde pues ya nos toca a nosotros, ¿no? ¿Qué tendría que suceder? Es que para que yo tenga confianza, Dios tiene que actuar. Es que Dios está actuando. Para que yo tenga confianza, Dios tiene que responder. Es que Dios está respondiendo. Entonces, ¿por qué la inquietud? ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué esa mala noche? ¿Por qué esa mala noche? ¿Qué necesidad de que ellos pasaran una mala noche? ¿Qué necesidad de que nosotros pasemos una mala noche? Y ya no te digo una mala noche, otra mala noche y otra mala noche. Iniciar el día con lamento y terminar el día con lamento. Espérame, si presentaste tu necesidad delante de Dios, confía hasta allí. Y entonces yo no sé si puedas tener alegría, pero sí sé que puedes tener gozo. La alegría sí puede ser circunstancial, la felicidad puede ser circunstancial, pero el gozo no. El gozo es del alma. El gozo es saber que Dios nos aprueba. El gozo es saber que Dios está interviniendo. El gozo es no estar de acuerdo con lo que está ocurriendo, pero saber que lo que viene es la intervención de Dios. Es el concepto de la bienaventuranza. Hemos hablado de la bienaventuranza. La bienaventuranza es el estado de ánimo que se determina no por el presente inmediato, sino por lo porvenir, el bien y ventura, el bien que viene, el bien de Dios que va a ocurrir y que va a suceder. Y eso cambia las cosas. Dice el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Te repito, normalmente no batallamos para encomendar, normalmente no batallamos para pedir, normalmente el pedir es una constante. Pero Él confía en Él. Y aquí está esa situación. En el libro de los Hechos ve una iglesia que presenta la necesidad. Una iglesia que presenta el problema. Hay un Pedro encarcelado, hay un Pedro ahí. Pero de pronto es una iglesia que no confía. Porque aun cuando Dios interviene y tiene la evidencia de que Dios interviene, no es cierto. Me causa gracia. No es burla, pero me causa gracia. No es cierto. No es cierto. Porque en ocasiones la respuesta llega. Mira, tú te puedes acercar a un pastor, un sacerdote, a los hombres de Dios, y te puedes decir, no te preocupes, las cosas van a estar bien. Y de pronto no te vas con tranquilidad. No te preocupes, vamos a hacer oración. Ten paz, vamos a hacer oración. Yo he estado en situaciones donde les digo, hey, ten paz. No, es que no estás viendo, ten paz. Es que tú no estás, pero ten paz. Es que ten paz, porque no se trata de ti, no se trata de mí. Mi situación es limitada y la tuya también. Pero estamos pidiendo lo que debes pedir.
Por eso te dije hace un momento, a lo mejor si pides algo absurdo, no. Hay una expresión que se da leímos Proverbios y consideramos que la mayoría de los proverbios son escritos por Salomón. Cuando Dios se revela a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras, y Salomón pide sabiduría, pidió lo que debía pedir, y entonces le contesta el Señor, mira, porque no pediste la vida de tus enemigos, y no pediste riqueza, sino que pediste bien. Y eso es considerablemente la diferencia. Tener fe no es agarrarnos a pedir, de verdad. Y tener fe no es creer que Dios va a hacer lo que le pedí. Tener fe es poder mantener la paz cuando hemos pedido delante de Dios lo que debemos de pedir. Entiendo que hay una iglesia que ora con responsabilidad, es una iglesia que está pidiendo lo que debe pedir. Vaya, esa primera parte como que va bien, que iniciaste bien, pides lo que debes de pedir y lo pides a quien se lo debe de pedir, pero de alguna manera es una iglesia que no cree que Dios va a hacer lo que están pidiendo. Aún así Dios interviene, por eso te digo, yo no te voy a decir que si hay duda Dios no interviene, porque a veces tenemos que convivir o coexistir entre la necesidad y la duda, porque es parte de pronto. Pero cuando venga la respuesta, hombre, porque yo puedo entender que la duda está ahí, es que la situación está bien difícil, es que tú no sabes quién es Herodes, es que mira, llama tú a Jacobo, los indicadores eran de que la situación estaba difícil. Bueno, yo te puedo asegurar que a Jacobo Herodes no le quitó la vida. Para los hijos de Dios ni un día antes ni un día después. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, hasta ahí. Pero tenían duda, y bueno, cuando ven la respuesta de Dios, cuando dicen, oye, Pedro está afuera. Pedro está tocando en la puerta. Estás loca. No, Pedro está afuera. La paz para tu familia ya llegó. No, hombre, no es cierto. No, hombre, tus hijos van a estar bien. No, hombre, no es cierto. No, hombre, tu matrimonio va a estar bien. No, hombre, no es cierto. Hombre, la salud va a llegar. No, hombre, no es cierto. Porque Dios interviene. Y qué triste, aquí sí, por eso, qué triste que cuando Dios ya intervino, cuando Dios ya está ahí, nosotros sigamos padeciendo. No sé cuántos minutos serían, tal vez no fueron muchos, pero hubo al menos unos minutos innecesarios de tristeza en la vida de esta gente. Porque la respuesta ya estaba ahí. No sé cuánto pasaría desde que Pedro es liberado hasta que llega ahí, pero esas horas seguían pidiendo por lo que ya había sucedido. Hubo un momento en el cual ellos están pidiendo que Pedro sea liberado y que Pedro sea liberado y Pedro ya fue liberado, solamente que viene en camino. Tal vez todavía no lo vives, pero él ya viene en camino. Él ya venía en camino y ellos seguían orando. A veces cuando tú te pones a orar, la ayuda ya viene en camino. Sí, a lo mejor la dinámica que vivimos en nuestro tiempo, la dinámica del just in time, la dinámica del justo a tiempo, la dinámica de lo que quieres cuando quieras, a la hora que quieras. Yo sé que vivimos en una época de tiendas abiertas 24 horas del día, básicamente lo que quieras, a la hora que quieras, cafés abiertos 24. Hubo una época en la que no era así. Yo recuerdo cuando éramos niños, había una tienda, una cerquita de nuestra casa y cerraba en la tarde. Y si querías algo simplemente te esperabas, porque así sucedía, eran las formas. Hoy no, hoy con esa realidad del capitalismo, de los dispositivos, de los Amazon, ahorita, y quién me entrega más rápido. Yo sé que estamos de pronto acostumbrados a eso, no sé si mal acostumbrados, pero estoy acostumbrados a eso. Pero esa es otra historia. Dios tiene su tiempo y tiene su momento. Y las cosas llegan cuando deben de llegar. Y como padre lo sabes. A lo mejor el muchacho, el primer carro que te lo pidió a los 4 años y no lo hiciste. No es que no quieras que tenga un carro, es que no es el momento. No ahora. Sí, pero no ahora. Pero va a llegar, no te preocupes, en su momento va a llegar. ¿Te preparaste para la universidad? ¿No le diste el libro de universidad a los 4 años? No, todavía no es ahora. Tengo lo necesario para comprar ese libro, pero no ha llegado el momento del libro. Va a llegar en su momento. Bueno, la ayuda viene en camino, pero no te preocupes, va a llegar. La ayuda viene en camino. Y estamos preocupados. Presentamos la necesidad y estamos preocupados. Pedro ya había sido liberado y estaba en necesidad y estaba en angustia. Y Pedro llega y sigue en necesidad, sigue en angustia. Y vaya que ahí tenemos una lección. No quiero minimizar, no te voy a decir que nuestras dificultades no sean tan difíciles o tan complicadas como la de Pedro en la cárcel. De verdad que no. Cada uno padece. Pero de cierta manera es igual. Si ya presentaste la necesidad y si estás bien delante de Dios, porque claro que hay que estar bien delante de Dios.
No perdamos de vista que creación de Dios todos, a veces decimos todos somos hijos de Dios y no es cierto. Creación de Dios todos, pero hijos solo los que lo ven como un padre. Les he puesto el ejemplo muy burdo. Tú te paras afuera de la escuela o de la universidad y le dices súbete. Y solo dice súbete, no tienes ni que utilizar el nombre. El súbete y se sube uno. Hay 500, pero solamente uno se sube, solamente uno obedece. Porque es hijo. Bueno, ¿qué nos hace hijos? La obediencia. Solamente la obediencia. No hay algo que yo te pueda decir, ¿qué me hace hijo? La obediencia. No es el pedir lo que me hace hijo. Es el obedecer lo que me hace hijo. Bueno, cuando eres hijo, como el rey que construyó oración, acuérdate que han dado íntegramente delante de ti, hecho lo que te agrada. Es un hombre que había hecho lo que le correspondía. Pues entonces presenta necesidad. Muy bien, ten paz. Ten paz también es un mandamiento. Te esfuerzas por no robar, por no matar, por no mentir, por no engañar, porque son mandamientos. Ok, déjame decirte que ten paz también es un mandamiento. En algún momento Jesús dijo, tengan paz. También es una instrucción, también es algo que hay que hacer. Pero a veces no nos esforzamos por tener paz. Y ahí es donde cómo alimentas, qué escuchas, qué oyes, cómo alimentas tu espíritu, qué oyes. Esas redes sociales, ese dispositivo, esas noticias, esos indicadores de economía. Pues bueno, los indicadores de economía son esos indicadores de economía, pero no son indicadores de mi economía. Los indicadores de familias lastimadas son muchos. De verdad, voltea a ver los indicadores. El índice de separación va a la alza, pero no en nuestra casa, no para los hijos. Tal vez los indicadores que tenían eran de muerte, pero presentaron una necesidad delante de Dios. Presentaron lo que debían presentar delante de Dios y Dios intervino en ellos. San Marcos capítulo 11, esa no se la mencioné, pero capítulo 11, 22, dice que el Señor Jesús le dijo, respondiendo Jesús le dijo, ¿tened fe en Dios? Porque de cierto le digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, sí pone esa expresión, y no dudar en su corazón. O sea, cuando pedimos lo que debemos pedir y no hay duda, que no lo quiero dejar ahí en primer lugar, porque yo sé que aún habiendo duda, Dios interviene. Pero vaya que hay diferencia en pedir y permanecer en la duda. Una vez platicaron de alguien, no lo viví yo, lo platicaron de alguien de hace 10, 12 años. La situación estaba diferente y complicada en la ciudad. Y bueno, se llevaron a 2 personas. Pero uno de ellos dice que llegaron, los guardaron, los metieron en una bodega y uno de ellos se durmió. Y el otro no entendía, está dormido, pues no estás viendo, lo secuestraron. Y él estaba roncando. Y el otro todo ansioso. Y ya pasaron las horas y salieron y los liberaron. No eran una confusión. Los 2 fueron liberados, pero uno estaba tranquilo y el otro, pues yo no hice nada, yo no soy, yo no era, están confundidos. Y el otro igual, no era, pero la diferencia radica mucho en la confianza. Pues ahí está. Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía. Esa sola expresión que se viva puntualmente en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, y confía. Que podamos tomar de ejemplo esta iglesia, un mal ejemplo tal vez, que presente una necesidad y que duda. Que igual Dios intervino, pero duda. Y cuando viene la respuesta, siguen dudando. Y creer eso, si ya presenté a Dios, digo, a lo mejor Dios ya intervino, a lo mejor Dios ya trajo sanidad, o de pronto es bástate en mi gracia. Mira, Dios ya sabe y Dios dice que está bien, hay que pasar por esto. De pronto hay valles de sombra y muerte que tenemos que pasar. Mi oración no debe ser, Señor, que no pase yo por valles de sombra y de muerte. No, esa no es una buena oración. Mi oración es, Señor, aunque pase por valles de sombra y de muerte, que yo no experimente temor, que yo no experimente angustia, que yo no experimente inquietud, que yo no viva en un estado de duda, que yo no viva en un estado de desesperación, porque los valles de sombra y de muerte son inherentes a la vida, pero tú estarás conmigo, como dice Salmo 23, tu vara y tu callado infunden aliento.
y preparas y dispones delante de mí, independientemente que transite por valles de sombra y de muerte. Y vaya, que hay una considerable diferencia. Santiago capítulo 1, también lo mencioné, dice ahí, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Pero pida con fe, no dudando. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Es muy fuerte Santiago en esa expresión. O sea, pide pero no dudando, porque si pides dudando, pues mira, tu paz va para un lado y tu paz va para otro lado y tu tranquilidad para un lado y así fácil de perder la tranquilidad, fácil de perder la paz, fácil de perder la fácil, así. No estás firme. Y bueno, ahí está. Una iglesia que pide y duda, y una iglesia que recibe y duda y no deja un ejemplo. Tal vez involuntariamente, pero no deja un ejemplo el día de hoy. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Confía. En broma y no broma, pero Arjona decía en su canción que aunque no tenía jardín, compró podadora. Pues bueno, es una canción. Entonces nosotros, aunque no tengo los indicadores temporales, pero tengo mi total confianza puesta en Dios. Pedí lo que debía pedir y lo pedí a quien se lo debía de pedir. Confía en Él, porque Él habrá de ser. ¿Sí? Te lo dejo para reflexión y fortaleza.